¿Alguna vez te has sentido derrumbado por las humillaciones de la vida? ¿Has preguntado por qué, a pesar de tu fe, te enfrentas a momentos de dolor y rechazo? Hoy quiero que sepas algo profundamente cierto. Cada humillación, cada momento de sufrimiento tiene un propósito en los planes de Dios. No son accidentes ni castigos, son los procesos divinos que Dios usa para transformarnos, para hacernos más fuertes, más humildes y más cerca de Él. Así como Jesús sufrió por amor a nosotros, nuestras pruebas y humillaciones nos acercan más a su corazón y nos preparan para el propósito que Él tiene para nosotros. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esta verdad poderosa. Aunque las lágrimas caigan y las dudas te rodeen, recuerda que hay gloria en el proceso. Dios está contigo y nada de lo que enfrentas es en vano. Si en este momento sientes que necesitas la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia, tu corazón, escribe en los comentarios: mis humillaciones tienen un propósito en Dios, Él me levanta. En momentos de humillación, es fácil pensar que todo está perdido, que estamos abandonados o que nuestras luchas no tienen sentido. Es en esos momentos, cuando nos sentimos más vulnerables, donde la mano de Dios nos busca con mayor fuerza. Él nunca nos abandona. A veces, las circunstancias difíciles que enfrentamos son parte de un plan divino más grande que nosotros mismos. Las humillaciones, aunque dolorosas, son el terreno fértil donde Dios comienza a obrar algo profundo en nuestras vidas. Cuando nos sentimos quebrantados, en los momentos de soledad, es cuando más claramente podemos ver la grandeza de su amor y su propósito. A lo largo de la Escritura, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que fueron profundamente humillados, pero que, a través de esa humillación, Dios cumplió en ellos un propósito eterno. La historia de José es un reflejo claro de cómo el Señor usa las humillaciones para conducirnos hacia el propósito divino. José, un joven que fue rechazado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y arrojado a una prisión injustamente, pudo haber perdido toda esperanza. Sin embargo, en medio de esas humillaciones, Dios estaba obrando. Cuando todo parecía estar en su contra, cuando el dolor y el rechazo parecían aplastarlo, Dios tenía un plan que lo elevaría a un lugar de influencia para salvar a su pueblo. Dios, en su soberanía, utiliza el dolor y la humillación para mostrarnos que nuestras vidas no están bajo el control de nuestras circunstancias, sino bajo el control de su voluntad perfecta. José no entendía por qué pasaba por lo que pasaba, pero el Señor estaba trabajando en él, formándolo, refinándolo, preparándolo para algo mucho mayor. De la misma manera, nosotros no siempre podemos ver el propósito detrás de nuestras luchas, pero si tenemos la fe para confiar en Él, veremos cómo, con el tiempo, nuestras humillaciones nos llevan a un lugar de bendición y cumplimiento de su voluntad. La clave está en reconocer que nuestras pruebas no son castigos de Dios, sino procesos de refinamiento. El Señor no se complace en nuestro sufrimiento, pero sabe que, al permitirnos atravesar el fuego, podemos salir más fuertes, más puros, más preparados para servirle. En Isaías 48:10, Dios declara: te he refinado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Esta es una imagen poderosa de cómo Dios nos purifica en medio de la aflicción. El crisol es un lugar de calor intenso, donde la plata o el oro son purificados, donde las impurezas se eliminan, dejándolos más valiosos. Así es como Dios nos purifica a través de nuestras humillaciones. Él no nos abandona en medio de ellas, sino que las usa para crear algo hermoso y valioso en nosotros. De la misma manera, cuando enfrentamos las humillaciones de la vida, debemos recordar que no estamos solos. Aunque los demás puedan rechazarlo o el mundo pueda darnos la espalda, Dios está allí, usando cada momento para formarnos, para hacernos más parecidos a su Hijo. En la humillación, somos invitados a caminar en los pasos de Jesús, quien sufrió mucho por amor a nosotros. Jesús mismo, el Hijo de Dios,
Fue humillado de una manera que ninguna otra persona podría comprender completamente. Fue rechazado por los suyos, traicionado por uno de sus amigos más cercanos y sufrió la agonía de la cruz. Pero en esa humillación se alcanzó la victoria. Su sacrificio en la cruz, el acto más grande de humillación, trajo consigo la salvación para el mundo entero. El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 2:8-9 que, habiendo sido hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es el modelo para todos nosotros. La humillación precede a la exaltación. Cuando estamos en medio de las humillaciones, tenemos que entender que Dios está trabajando para algo más grande. No es fácil ver esto cuando estamos en el proceso, cuando las lágrimas caen y el dolor nos consume. Pero cada humillación que enfrentamos es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Es una oportunidad para depender completamente de Él, para reconocer que sin su gracia y poder no somos nada. La humillación no es el fin de la historia. Es el comienzo de un nuevo capítulo en el que Dios nos refina y nos prepara para lo que Él tiene para nosotros. Es fundamental que recordemos que nuestras vidas están en las manos de un Dios que sabe lo que hace. Él tiene un propósito en todo lo que permite en nuestra vida. José no entendió, pero al final pudo ver cómo cada paso en su camino fue usado por Dios para llevarlo a un lugar donde no solo salvaría a su familia, sino a toda una nación. De igual manera, nosotros no siempre entenderemos las razones detrás de nuestras humillaciones, pero debemos confiar que el Señor sabe lo que hace. Él no permite que nada ocurra sin un propósito, y en su tiempo revelará el plan que tiene para nosotros. Es cierto que nuestras humillaciones nos pueden hacer sentir pequeños, vulnerables e incluso desamparados, pero en esos momentos podemos descansar en la certeza de que Dios no está distante. Él está con nosotros, incluso en nuestros momentos más bajos. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos da una profunda verdad sobre la humillación y el sufrimiento. Pero él me dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En esos momentos de debilidad, Dios se muestra más fuerte. Es en nuestra vulnerabilidad donde su poder puede brillar con mayor claridad. Así que, en medio de tus humillaciones, recuerda que no estás solo. Dios tiene un propósito divino para cada momento de tu vida. Cada lucha, cada desafío, es una oportunidad para experimentar el poder de Dios de una manera nueva y profunda. A través de cada humillación, Él está trabajando para transformar tu corazón, para fortalecer tu fe y para llevarte a un lugar de bendición que solo Él puede traer. A medida que enfrentamos humillaciones, comenzamos a darnos cuenta de que más allá del dolor y la incomodidad, hay una oportunidad invaluable para nuestro crecimiento espiritual. Dios no permite que suframos sin razón alguna. Él tiene un propósito redentor en todo lo que ocurre en nuestras vidas, y las humillaciones no son la excepción. De hecho, son a menudo los momentos de mayor quebranto los que nos permiten crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Él. En esos momentos en que nos sentimos más vulnerables y caídos, cuando nuestras fuerzas parecen agotarse, es cuando Dios está trabajando de manera más profunda en nuestro corazón. Miremos nuevamente la vida de José. Después de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José no se rindió ni se dejó consumir por el rencor. En cambio, a través de su sufrimiento, José aprendió a depender completamente de Dios. Al principio, su situación parecía una derrota total, pero en el fondo, Dios lo estaba preparando para un propósito mucho mayor. El sufrimiento de José no solo lo llevó a un lugar de poder, sino que lo transformó en un líder humilde, compasivo y confiado en la soberanía de Dios. De hecho, cuando finalmente se reunió con sus hermanos, en lugar de buscar venganza, Él les ofreció perdón y los bendijo. Eso no surgió de su propia fuerza, sino del trabajo de Dios en su vida a través de las humillaciones que había experimentado.
lo mismo sucede con nosotros. La humillación no es un callejón sin salida, es una puerta a un crecimiento más profundo en Dios. No siempre entendemos por qué estamos pasando por pruebas, pero podemos confiar en que cada paso en nuestro camino, incluso los momentos de dolor, nos acerca más a lo que Él quiere que seamos. En el proceso de humillación, Dios nos está puliendo. Él está eliminando las impurezas de nuestro corazón y nos está moldeando para ser más como Cristo. No es fácil y no siempre es cómodo, pero es en este proceso donde experimentamos el poder transformador de Dios de la manera más profunda. En la Escritura, el apóstol Pedro nos recuerda que debemos considerarnos bienaventurados cuando pasamos por sufrimiento por causa de Cristo. En 1 Pedro 5:10, él dice: «Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Este versículo nos enseña que las humillaciones y los sufrimientos que enfrentamos no son un castigo, sino un medio por el cual Dios nos fortalece. Dios no nos deja en el sufrimiento. Él está trabajando en nosotros para perfeccionarnos, para fortalecer nuestra fe y para hacernos más firmes en su camino. Este proceso de crecimiento espiritual a través de la humillación es algo que vemos en la vida de muchas figuras bíblicas. En 2 Corintios 12:9, Pablo habla sobre su propio sufrimiento y cómo, en medio de su debilidad, experimentó la gracia de Dios de una manera que nunca habría conocido sin las pruebas. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad», es lo que Dios le dijo. Al igual que Pablo, cuando nos sentimos quebrantados, podemos encontrar una fuerza y un poder que no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Esa es la belleza de la humillación. Nos lleva a un lugar donde solo Dios puede sostenernos. Nos ayuda a reconocer que no podemos hacer nada por nuestra cuenta, que nuestra dependencia total debe ser de Él. La humillación nos lleva también a un lugar de mayor humildad. Mientras más pasamos por momentos de humillación, más nos damos cuenta de nuestra fragilidad y de la necesidad que tenemos de Dios. En esos momentos, ya no podemos jactarnos de nuestras habilidades, nuestra inteligencia o nuestras posesiones. Nos vemos obligados a rendirnos ante Dios, reconociendo que es Él quien tiene el control de nuestras vidas. En este lugar de humildad, podemos escuchar con mayor claridad la voz de Dios y entender mejor su voluntad para nosotros. La humildad no es algo que busquemos por nuestra cuenta, pero las pruebas y las humillaciones nos conducen a ella. El mismo Jesús nos mostró el camino. Él, siendo el Rey de Reyes, se humilló al punto de morir en una cruz por nosotros. Filipenses 2:6-8 nos dice que, a pesar de ser Dios, Él no consideró su igualdad con Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y humillándose hasta la muerte. En este acto de humillación, Cristo mostró el verdadero poder de Dios, un poder que se encuentra en la entrega, en la obediencia, en la humildad. Jesús no solo enseñó esto con palabras, sino con su propia vida. Y es este mismo ejemplo el que seguimos. Cada vez que somos humillados y nos rendimos a la voluntad de Dios, estamos siguiendo los pasos de Cristo. En nuestras vidas, las humillaciones no son el fin del camino, sino el medio por el cual somos conformados a la imagen de Cristo. Cada vez que experimentamos un momento de humillación, estamos siendo llamados a vivir como Él vivió, con humildad, obediencia y dependencia total de Dios. Cuando somos capaces de rendirnos completamente a Él, incluso en medio de la humillación, estamos creciendo espiritualmente y desarrollando un carácter que refleja su gloria. Este proceso de crecimiento espiritual no se limita solo a los momentos de humillación personal. A menudo, las humillaciones que enfrentamos nos permiten también servir a los demás de una manera más profunda. Cuando hemos sido quebrantados por nuestras propias luchas, somos más compasivos con las luchas de los demás.
podemos ministrar a otros de una manera más auténtica, porque sabemos lo que significa sufrir y depender de Dios en medio de la dificultad. La humillación nos enseña a ser mejores siervos de Cristo, a tener un corazón dispuesto a servir y amar a los demás, sin importar cuán difícil sea el camino. Así como la humillación formó a José, a Pablo y a Jesús mismo, también nos está formando a nosotros. Cada humillación, cada desafío, es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios, para crecer espiritualmente y para ser más como Cristo. Aunque no siempre entendamos el propósito detrás de las pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando a través de ellas, guiándonos hacia un propósito más grande que lo que nuestros ojos pueden ver en este momento. La humillación es un camino hacia el crecimiento espiritual, y aunque el proceso no siempre es fácil, el resultado final es siempre más glorioso de lo que podemos imaginar. Cuando hablamos de humillación, no hay ejemplo más profundo y revelador que el de Jesucristo mismo. Si hay algo que nos permite entender el verdadero propósito detrás de nuestras propias humillaciones, es observar lo que Él hizo por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló de manera absoluta. Desde el momento en que dejó la gloria celestial para nacer en un pesebre hasta el día en que murió en la cruz, Él pasó por un camino de humillación que en apariencia parecía el fin. Pero lo que parecía el final en la vida de Jesús no era más que el principio de una gloria infinita que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. En su humillación encontramos la verdadera gloria de Dios, una gloria que solo se puede entender a través del sufrimiento, el sacrificio y la obediencia. Jesús no solo se humilló por nosotros, sino que nos enseñó que la humillación es parte del camino hacia la glorificación de Dios. En Filipenses 2, 6, 8, Pablo describe el acto de humillación de Cristo de manera clara. Él, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallado en figura de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios mismo, eligió el camino de la humillación y a través de este camino, Él cumplió el plan perfecto de redención de la humanidad. Lo que nos enseña Jesús es que la humillación no es el final de nuestra historia, sino el medio a través del cual Dios lleva a cabo su obra más grandiosa. A menudo, cuando estamos atravesando momentos de humillación, nos cuesta ver el propósito eterno que Dios tiene en mente. Vemos el dolor, la vergüenza, el rechazo, pero lo que no vemos es la gloria que está siendo forjada en nuestro interior. Jesús mismo experimentó el rechazo de los suyos, fue abandonado, traicionado y finalmente murió de la manera más humillante que se podía imaginar. Sin embargo, esa misma muerte en la cruz, ese acto de humillación máxima, fue el sacrificio que abrió el camino para la salvación de todo el mundo. Es en la cruz, el lugar de mayor humillación, donde vemos la gloria de Dios en su máxima expresión. Al morir por nosotros, Jesús no solo nos dio perdón, sino que nos mostró el camino hacia la gloria de Dios. La cruz fue el instrumento que transformó nuestra vergüenza en gloria. Y este es un principio que se aplica a nuestras vidas. Es a través de nuestras propias humillaciones que experimentamos la gloria de Dios. No es un proceso fácil, ni es algo que podamos comprender completamente, pero es un proceso divino. Dios no nos pide que busquemos la humillación, sino que cuando lleguemos a ella, nos rindamos a su voluntad y permitamos que Él use esas circunstancias para su gloria. Jesús nos dio un ejemplo de cómo debemos responder a las humillaciones. En el Evangelio de Mateo 26, cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, Él sabía lo que le esperaba: la humillación pública, el sufrimiento físico y la muerte. Sin embargo, en todo momento Él mostró obediencia al Padre. A pesar de la angustia de su alma, a pesar de la incertidumbre del camino que debía recorrer, Él se sometió a la voluntad de Dios.
En Lucas 22:42, Jesús ora diciendo: Oh Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A través de esta oración, Jesús nos enseña que, aunque la humillación sea difícil y dolorosa, debemos someternos a la voluntad de Dios, confiando en que Él tiene un propósito eterno más allá de nuestra comprensión inmediata. Es precisamente en la humillación de Jesús donde encontramos la clave para entender nuestra propia relación con el sufrimiento. Él no solo sufrió para pagar por nuestros pecados, sino que también sufrió para mostrarnos que a través de la humillación viene la exaltación. La muerte en la cruz no fue el final de la historia, sino el medio a través del cual se reveló la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Y así como Jesús fue exaltado después de su humillación, nosotros también seremos exaltados. Jesús nos dio la esperanza de que nuestras propias humillaciones, aunque dolorosas, nos llevan a un lugar de gloria con Él. Es fácil pensar que las humillaciones que enfrentamos son castigos o señales de que estamos fuera de la voluntad de Dios, pero la vida de Jesús nos enseña lo contrario. Él fue el hombre más justo que jamás haya existido, y aún así, experimentó la humillación en su forma más extrema. La humillación no significa que hemos fallado a Dios, significa que Él está haciendo una obra en nosotros que es más grande que nosotros mismos. Jesús no fue humillado porque merecía sufrir, sino porque su sufrimiento trajo consigo la salvación de todos. En la misma línea, nuestras humillaciones no son para nuestro mal, sino para el bien eterno de otros y para la gloria de Dios. Es importante entender que la gloria no siempre se manifiesta de inmediato. La cruz, en su momento, fue un lugar de sufrimiento, de dolor, de aparente derrota. Pero 3 días después, la tumba fue vacía y la gloria de Dios se manifestó de una manera que nunca habríamos imaginado. De la misma manera, nuestras humillaciones pueden parecernos como el fin de una etapa, como si todo estuviera perdido. Pero lo que no vemos es el plan eterno de Dios que se está llevando a cabo en esos momentos de sufrimiento. Así como la muerte de Jesús fue seguida por la resurrección, nuestras humillaciones serán seguidas por la gloria, si mantenemos nuestra fe en Él. La humillación y la gloria están inextricablemente unidas en el propósito divino. Jesús nos mostró que la humillación no es algo que debamos evitar a toda costa, sino algo que podemos abrazar con esperanza, sabiendo que a través de ella, Dios está trabajando en nuestras vidas de una manera que no podemos ver por completo en el momento. La humillación nos enseña a ser humildes, a depender totalmente de Dios, a rendirnos a su voluntad y a esperar con confianza la gloriosa exaltación que vendrá al final del camino. Así como Jesús, al humillarse, mostró la gloria de Dios de una manera incomparable, también nosotros podemos confiar en que nuestras humillaciones, cuando se entregan a Él, se convierten en los lugares donde Él se glorifica. En nuestra debilidad, su poder se hace perfecto y en nuestra humillación, Él nos levanta. A medida que nos adentramos en el camino de la humillación, es importante recordar que nuestro sufrimiento no es solo algo que debemos soportar, sino una oportunidad divina para transformar nuestra dolorosa experiencia en un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. Cada momento de dolor, cada desafío que enfrentamos, tiene el potencial de convertirse en un testimonio vivo de la grandeza y la misericordia de nuestro Señor. Esto no es algo que provenga de nosotros, sino que es una obra de Dios en nosotros que nos permite ser testigos de su poder transformador. La vida de Job es un ejemplo claro de cómo Dios puede transformar el sufrimiento en un testimonio que no solo tiene un impacto en nuestra vida, sino en las vidas de aquellos que nos rodean. Job fue un hombre íntegro que al perder todo lo que tenía, no se dejó consumir por el resentimiento ni por la desesperación. En lugar de rendirse, Job confió en la soberanía de Dios, incluso cuando no entendía por qué le sucedían esas cosas. En medio de su dolor, Job eligió adorar a Dios. En Job 1:21 dice: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio,
y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job no comprendía completamente el porqué de su sufrimiento, pero confiaba en que Dios tenía un propósito. A través de su sufrimiento, Job fue transformado y su testimonio sigue impactando a generaciones hasta el día de hoy. Este testimonio de Job nos enseña que no solo estamos llamados a soportar el sufrimiento, sino a usarlo para proclamar la fidelidad de Dios. Cuando pasamos por momentos de dolor, cuando las lágrimas caen y las preguntas surgen, estamos siendo moldeados para dar testimonio de la gracia de Dios. En esos momentos, Dios no está ausente, sino que está con nosotros, obrando en lo más profundo de nuestro ser. Él nos lleva a un lugar donde, en nuestra debilidad, su poder se perfecciona y nuestro sufrimiento se convierte en un testimonio vivo de su gloria. Pablo es otro ejemplo de cómo la transformación de la dolorosa experiencia en testimonio puede ser una parte fundamental del propósito divino. Él pasó por numerosos sufrimientos a lo largo de su vida. Fue encarcelado, golpeado, perseguido y finalmente martirizado. Pero en todas esas pruebas, Pablo nunca permitió que el sufrimiento le quitara la visión de su propósito divino. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos muestra cómo su sufrimiento se convirtió en un medio para experimentar el poder de Dios. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo encontró que en su sufrimiento podía experimentar la gracia de Dios de una manera profunda. Cada humillación que enfrentó le permitió conocer a Dios en una forma más íntima. Y cada vez que él testificaba de su sufrimiento, estaba proclamando la gloria de Dios. Es crucial entender que no estamos llamados a sufrir en vano. Cada dolor que atravesamos, cada humillación, puede convertirse en una plataforma para que el poder de Dios se muestre de manera sobrenatural. La forma en que enfrentamos nuestras pruebas puede ser el testimonio que otros necesitan para ver la fidelidad de Dios en acción. Esto no significa que el sufrimiento sea fácil de sobrellevar, ni que tengamos todas las respuestas, pero significa que nuestra respuesta al sufrimiento puede ser un reflejo de la esperanza y la confianza que tenemos en Dios. Cuando nos rendimos a Él, cuando nos sometemos a su voluntad en medio del dolor, somos un testimonio viviente de su poder transformador. En Romanos 8:28, el apóstol Pablo nos recuerda que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no desperdicia ninguna experiencia de nuestra vida, ni siquiera nuestras luchas más difíciles. Cada situación dolorosa en la que nos encontramos tiene el potencial de ser usada por Dios para un propósito mayor. A veces no entendemos el porqué de las pruebas, pero podemos confiar en que Él las usa para moldearnos, para fortalecer nuestra fe y, finalmente, para hacer de nosotros un testimonio vivo de su amor y fidelidad. Si somos fieles, si mantenemos nuestra confianza en Él, veremos cómo nuestras luchas se convierten en una plataforma para glorificar su nombre. El sufrimiento no es algo que deseemos, pero a menudo es a través del sufrimiento que encontramos nuestra verdadera identidad. En Cristo, no es hasta que somos completamente dependientes de Él, hasta que nos damos cuenta de nuestra debilidad, que comenzamos a ver su poder de una manera nueva. La humillación nos lleva a un lugar donde ya no confiamos en nuestras propias fuerzas, sino que nos rendimos completamente a su voluntad. Y es en ese lugar, en nuestra total dependencia de Él, donde somos transformados. Ya no somos los mismos después de haber experimentado el poder de Dios en medio de nuestras luchas. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para crecer, para aprender y para compartir la verdad de que, a través de nuestras debilidades, Dios muestra su gloria. Miremos el testimonio de los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Ellos enfrentaron persecuciones, encarcelamientos y muertes violentas, pero nunca dejaron de proclamar el mensaje de salvación. A pesar de su sufrimiento, su testimonio fue una poderosa declaración de que el poder de Dios es más grande que cualquier sufrimiento terrenal. En Hechos 5:41, los apóstoles dijeron:
Y ellos, saliendo de delante del concilio, se regocijaban de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Ellos no veían su sufrimiento como una derrota, sino como una oportunidad para glorificar a Dios. Cada vez que enfrentaban la persecución, su testimonio se fortalecía y la gloria de Dios se manifestaba de manera más clara. Nuestro sufrimiento, entonces, tiene un propósito divino. Nos transforma, nos fortalece y nos prepara para ser testigos de la fidelidad de Dios. Cada vez que somos quebrantados, podemos ver cómo, a través de ese quebranto, Dios nos está moldeando y usando para su gloria. No solo somos nosotros los que somos tocados por este testimonio, sino que aquellos que nos rodean también ven el poder de Dios en acción. En medio de nuestro dolor, Dios nos invita a testificar de su fidelidad, a declarar que, aunque enfrentamos la oscuridad, su luz brilla en nosotros. Nuestra vida se convierte en un testimonio viviente de la esperanza que tenemos en Cristo. Y en cada lucha, Él se glorifica más y más. Así, la transformación de nuestra dolorosa experiencia se convierte en un medio para que otros vean la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, se encuentra frente a situaciones que parecen desbordarnos, situaciones que nos despojan de nuestro orgullo y nos colocan en un lugar de vulnerabilidad y humillación. Sin embargo, es en esos momentos, en ese quebranto, donde podemos comenzar a ver con mayor claridad el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Dios no permite que suframos sin razón alguna. Cada momento de humillación tiene un propósito que trasciende lo que vemos en el momento presente. El sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que Dios usa para llevar a cabo su plan eterno en nuestras vidas. A menudo, cuando estamos en medio de una crisis o de una prueba, nos sentimos perdidos, pero debemos recordar que no estamos solos. Cada paso que damos, incluso en nuestras debilidades, está bajo el control soberano de un Dios que tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. El proceso de humillación, aunque doloroso, es fundamental para el cumplimiento del plan de Dios en nuestra vida. Si observamos las Escrituras, veremos que muchos de los siervos más grandes de Dios pasaron por intensas pruebas antes de ser usados poderosamente. Moisés, por ejemplo, fue llamado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, antes de ser el líder que Dios había destinado, Moisés tuvo que pasar por años de humillación y rechazo. Pasó 40 años en el desierto, lejos de su gente y de su familia, viviendo una vida de humildad y dependencia de Dios. Durante ese tiempo, Dios estaba preparando su corazón para el gran llamado que tendría. La humillación que experimentó Moisés no fue una señal de que había fracasado, sino una preparación divina para el propósito eterno que Dios tenía para él. De manera similar, cada uno de nosotros tiene un propósito divino que Dios está preparando, pero a menudo ese propósito requiere un proceso de refinamiento, y ese refinamiento, por lo general, pasa por la humillación. La Escritura nos enseña que cuando nos humillamos ante Dios, Él nos exalta. En 1 Pedro 5:6 leemos: «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». Esta promesa nos recuerda que la humillación no es el final de la historia, sino una parte esencial del proceso para que Dios nos eleve en el momento adecuado. Este principio se ve claramente en la vida de Jesús. Él, siendo el Rey de Reyes, se sometió a la humillación más grande de todas, la muerte en la cruz. Sin embargo, en ese acto de humillación, Dios cumplió su plan de redención para la humanidad. Jesús no solo sufrió por nosotros, sino que a través de su sufrimiento, Él nos mostró el camino hacia la gloria. La cruz, que parecía la mayor derrota, se convirtió en la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Este es el misterio del Evangelio. A través de la humillación, Dios trae la exaltación. La cruz no fue solo un acto de sufrimiento, sino un acto de obediencia total a la voluntad de Dios,
que dio como resultado la glorificación de Cristo y la salvación de la humanidad. De igual manera, nuestras humillaciones, aunque dolorosas, no son un obstáculo para el cumplimiento de los planes de Dios, sino una parte esencial de ellos. En nuestras vidas, Dios usa cada prueba y cada momento de humillación para conformarnos más a la imagen de su Hijo. El sufrimiento y la humillación no son señales de fracaso, sino oportunidades para crecer en fe, para profundizar nuestra dependencia de Dios y para experimentar su gloria de una manera más profunda. El propósito de Dios no es solo hacernos más fuertes, sino también hacernos más humildes, más amorosos y más obedientes a su voluntad. Es en la humillación donde aprendemos a depender completamente de Dios. A menudo, cuando todo va bien, podemos ser tentados a confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras habilidades o en nuestras circunstancias. Pero cuando pasamos por momentos de humillación, llegamos a un punto en el que solo podemos mirar hacia arriba, hacia el Dios que nos sostiene. Este es el momento en el que Dios comienza a hacer una obra profunda en nuestro corazón. Nos enseña que no somos autosuficientes, sino que dependemos completamente de su gracia y de su poder. En 2 Corintios 12:9, Pablo dice: «Pero él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Es en nuestra debilidad, en nuestra humillación, donde el poder de Dios se muestra más claramente. Cuando nos rendimos a Él, cuando reconocemos nuestra impotencia, Él se manifiesta con su poder y nos capacita para hacer lo que no podríamos hacer por nuestra cuenta. Este es un principio fundamental en el plan de Dios para nuestras vidas. La humillación no es algo que Él permite para hacernos sufrir sin razón, sino que es una parte esencial de su proceso para hacernos más como Cristo. Cada momento de dolor, cada momento en que sentimos que hemos sido quebrantados, es un momento en el que Dios está trabajando en nosotros. No se trata de nuestra fuerza, sino de la suya. Y es en ese proceso donde Él nos lleva a un lugar donde podemos cumplir con el propósito para el que fuimos creados. Al mirar la vida de Job, vemos otro ejemplo de cómo Dios usa la humillación como una herramienta en su plan para nuestras vidas. Job era un hombre justo, que temía a Dios y evitaba el mal. Sin embargo, fue severamente probado y humillado. Perdió su salud, su riqueza y su familia. Durante su sufrimiento, Job no entendió por qué estaba pasando por todo eso, pero confiaba en que Dios tenía un propósito. Al final, Dios restauró a Job y lo bendijo aún más que antes. La humillación de Job no fue en vano, fue parte del plan divino para que Job pudiera experimentar la gracia de Dios de una manera más profunda y ser testigo de su fidelidad. Job dijo en Job 42:5: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». A través de su sufrimiento, Job experimentó una revelación más profunda de Dios y su poder. La humillación de Job lo llevó a un lugar de conocimiento más profundo y a una relación más íntima con Dios. De esta manera, nuestras propias humillaciones, aunque difíciles, son una parte esencial del plan divino para nuestras vidas. Dios las usa para transformarnos, para hacernos más como Cristo y para llevarnos a un lugar de mayor glorificación. Cada momento de sufrimiento nos acerca más a Él, nos enseña a depender completamente de su gracia y nos prepara para el propósito que Él tiene para nosotros. La humillación, aunque dolorosa, no es un final. Es un medio por el cual Dios nos lleva a la gloria. Es a través de la humillación que Dios nos moldea, nos purifica y nos prepara para la obra que tiene preparada para nosotros. Cada prueba, cada lucha tiene un propósito eterno en el plan de Dios. Y aunque no siempre lo comprendamos en el momento, podemos confiar en que Él está trabajando en nuestras vidas para su gloria. Cuando enfrentamos la humillación, a menudo nos encontramos en una situación donde nuestras propias fuerzas parecen no ser suficientes para seguir adelante. En esos momentos de quebranto, no podemos depender de nuestras habilidades, nuestras riquezas o nuestras relaciones.
La humillación nos lleva de manera inevitable a un lugar donde solo podemos mirar hacia arriba, hacia Dios. Es aquí donde descubrimos una verdad profunda y transformadora. La humillación no solo es una prueba de nuestra debilidad, sino una oportunidad divina para aprender a depender totalmente de Dios. Cuando somos despojados de nuestras propias fortalezas y recursos, es cuando más claramente podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Este es el principio que se revela en las Escrituras una y otra vez. La humillación, lejos de ser un castigo, es una invitación de Dios para que le demos completamente nuestro corazón y nuestra confianza. Cuando somos humildes y reconocemos nuestra vulnerabilidad, estamos mejor posicionados para recibir la gracia y el poder de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda una verdad poderosa que surgió a partir de su propia experiencia de humillación. Pero él me dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta es la paradoja divina. Nuestra debilidad se convierte en el lugar donde el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Es en nuestra humillación donde experimentamos la presencia de Dios de manera más real y tangible. El proceso de humillación es un medio por el cual Dios nos enseña a depender completamente de Él. La vida cristiana no se trata de depender de nuestras propias fuerzas, sino de confiar plenamente en el poder y la provisión de Dios. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios utiliza la debilidad humana como una plataforma para mostrar su poder. En 1 Corintios 1:27-29, Pablo nos dice: «Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia». La humillación, entonces, no es una señal de que hemos fracasado. Es la ocasión perfecta para que Dios actúe en nosotros. Es cuando llegamos al final de nuestras fuerzas que podemos ver su mano obrando de manera sobrenatural. Uno de los ejemplos más claros de cómo la humillación nos lleva a depender totalmente de Dios es la historia de los israelitas en el desierto. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, Dios los condujo por el desierto, un lugar árido y sin recursos. En ese lugar Dios les enseñó a confiar completamente en Él. No tenían comida ni agua, pero Dios proveyó maná del cielo y agua de una roca. No era que los israelitas fueran poderosos o que pudieran arreglárselas por sí mismos. Todo lo contrario, estaban en una posición de total vulnerabilidad. Pero fue en esa humillación, en ese lugar de dependencia total de Dios, donde experimentaron su fidelidad de una manera que nunca habrían experimentado en la comodidad de Egipto. Lo que Dios estaba haciendo con los israelitas en el desierto es lo mismo que hace con nosotros en nuestros momentos de humillación. Él nos lleva a lugares donde nuestras propias soluciones no sirven, donde nos enfrentamos a nuestra incapacidad, para que podamos aprender a confiar completamente en Él. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando nuestra fe crece. Cuando vemos que no podemos seguir adelante por nuestras propias fuerzas, aprendemos a abrir nuestros corazones a Dios, y es en ese proceso donde su gracia y poder nos transforman. Jesús también nos mostró esta lección en su vida. Él, siendo el Hijo de Dios, se sometió a la voluntad del Padre, incluso cuando esa voluntad le llevó a la cruz. En el jardín de Getsemaní, cuando la angustia se apoderó de su alma, Jesús oró: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Lucas 22:42. Jesús, quien tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra, se sometió a la voluntad del Padre, demostrando que incluso en la humillación y el sufrimiento debemos depender completamente de Dios. Jesús no eligió evitar la humillación, sino que la abrazó, sabiendo que la obediencia a Dios traería consigo la mayor gloria. Su total dependencia del Padre es el modelo que seguimos.
Cuando nos enfrentamos a nuestra propia humillación, estamos llamados a rendirnos a Dios de la misma manera, confiando en que Él tiene el control y que su propósito es mucho más grande que nuestras circunstancias inmediatas. La humillación también nos permite experimentar la gracia de Dios de una manera más profunda. En el momento en que reconocemos nuestra total incapacidad, es cuando Dios puede llenar ese vacío con su gracia. La gracia de Dios no es solo para perdonarnos, sino también para darnos la fuerza, la paz y la sabiduría que necesitamos para seguir adelante. En 2 Corintios 9:8 Pablo declara: «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, habiendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra». La gracia de Dios no es limitada ni temporal, es abundante y eterna. Cuando nos humillamos ante Él, Él derrama su gracia sobre nosotros, dándonos todo lo que necesitamos para vivir en su voluntad. Este proceso de dependencia total de Dios también se refleja en la vida de Pablo. Después de recibir un aguijón en la carne, una prueba dolorosa que nunca fue eliminada, Pablo experimentó la gracia de Dios de una manera poderosa. Él oró 3 veces pidiendo que Dios quitara este sufrimiento, pero Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. A través de esta experiencia, Pablo entendió que no era su propia fortaleza la que le permitía seguir adelante, sino la gracia de Dios. Al final, Pablo pudo decir con confianza: «Por lo cual, me gusta gloriarme más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». 2 Corintios 12:9. En su humillación, Pablo descubrió la verdadera fuente de su fuerza, la gracia de Dios. En nuestra propia vida, cada momento de humillación es una oportunidad para aprender a depender completamente de Dios. Cuando nos sentimos vacíos, cuando las fuerzas nos fallan, es el momento perfecto para abrir nuestro corazón a su gracia. Dios nos invita a soltar nuestro orgullo, a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y a rendirnos a Él. En nuestra debilidad, Él se hace fuerte, y es en esa dependencia total de Dios donde encontramos la verdadera paz, la verdadera fuerza y el verdadero propósito. Así como los israelitas, como Jesús y como Pablo, nosotros también somos llamados a depender totalmente de Dios en medio de nuestras humillaciones. Cada momento de sufrimiento y debilidad es una invitación para acercarnos más a Él, para confiar en su fidelidad y para experimentar su gracia en su forma más abundante. La humillación, lejos de ser un obstáculo, se convierte en la puerta a una relación más profunda con Dios, donde Él revela su poder y su amor de manera más plena. Al final de todo proceso de humillación, nos encontramos con una verdad gloriosa. Dios usa nuestras debilidades, nuestras luchas y nuestros momentos más bajos para su propia gloria. A través de nuestras humillaciones, Él revela algo mucho mayor de lo que podemos ver con nuestros ojos humanos. Cuando nos rendimos a Él en esos momentos de quebranto, Él toma lo que parece ser nuestra derrota y lo transforma en algo que refleja su poder y su majestad. La humillación no es el final de la historia, sino el principio de algo mucho más grande, algo que glorifica a Dios y nos lleva a un propósito eterno. Este principio se encuentra claramente en la vida de Jesús, quien, al ser humillado en miles distintos de la cruz, no solo sufrió por nuestros pecados, sino que a través de ese acto de obediencia absoluta, Dios se glorificó de manera única y definitiva. En la cruz, el sacrificio de Jesús parecía ser una derrota para los ojos humanos, un hombre inocente, rechazado, torturado y ejecutado de la manera más cruel. Pero a través de ese sacrificio, Dios cumplió su plan de salvación para la humanidad. La humillación de Jesús, lejos de ser el final de su misión, fue el medio por el cual Él llevó a cabo la obra más grande que jamás se haya realizado: la redención de todos los que creen en Él. La cruz, que parecía un lugar de derrota, se convirtió en el trono de la gloria de Dios.
Lo mismo sucede con nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a humillaciones, a veces sentimos que estamos al final de nuestras fuerzas, que estamos perdidos. Pero lo que no vemos es que Dios está usando ese proceso para llevarnos a un lugar donde su gloria se revelará en nuestra vida de manera poderosa. En 2 Corintios 4:7, el apóstol Pablo nos recuerda: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A través de nuestras fragilidades, nuestras humillaciones, el poder de Dios se muestra más claramente. Es en nuestra debilidad donde Él revela su grandeza. Cuando somos quebrantados y humillados, es entonces cuando Dios tiene la oportunidad de mostrarse a través de nosotros. De la misma manera, las Escrituras nos enseñan que las pruebas y tribulaciones que enfrentamos no son algo que deba aterrarnos o desanimarnos. Más bien, son oportunidades divinas para que el poder de Dios se manifieste. En Romanos 8:18, Pablo nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aunque nuestras humillaciones y sufrimientos puedan ser dolorosos en este momento, Pablo nos recuerda que hay una gloria venidera que superará con creces cualquier dolor que podamos experimentar en esta vida. Lo que parece ser nuestra derrota temporal se convertirá en una victoria eterna cuando veamos la gloria de Dios revelada en nuestras vidas. A través de cada humillación que enfrentamos, hay una obra que Dios está llevando a cabo en nosotros. Las pruebas no son castigos ni señales de que hemos fallado. Son parte del proceso de transformación que Dios está llevando a cabo para que su gloria sea manifestada a través de nosotros. Cada vez que pasamos por una prueba, estamos siendo refinados, moldeados y preparados para algo mucho más grande. En 1 Pedro 1:7 se nos dice que las pruebas de nuestra fe se hallan para alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cada momento de sufrimiento, cada desafío, es una oportunidad para que la gloria de Dios sea revelada en nuestras vidas. Es a través de nuestras luchas que podemos mostrar al mundo el poder transformador de su gracia. Cuando pensamos en la humillación de Jesús en la cruz, recordamos que esa humillación no fue el final, sino el comienzo de una nueva era para la humanidad. La resurrección de Jesús fue la glorificación que siguió a su humillación. La resurrección no solo mostró que la muerte no tenía poder sobre él, sino que también demostró que, en la debilidad humana, el poder de Dios puede traer vida, restauración y victoria. Lo que parecía ser la mayor derrota de la historia, la muerte de Jesús, se convirtió en la victoria más gloriosa que jamás haya ocurrido. Este mismo principio se aplica a nuestras vidas. En cada humillación, en cada momento de sufrimiento, hay una promesa de gloria. A medida que pasamos por nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando para manifestar su gloria en nuestras vidas de una manera que nunca habríamos experimentado sin ellas. No siempre veremos el propósito de nuestra humillación de inmediato, pero podemos estar seguros de que, en el tiempo de Dios, su gloria será revelada en nosotros. Como dice en Filipenses 2:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En la medida en que compartimos en los padecimientos de Cristo, también compartimos en su gloria. Es difícil ver la gloria de Dios cuando estamos en medio de la humillación. El dolor, la tristeza y el sufrimiento pueden nublar nuestra visión. Sin embargo, Dios nos asegura que su gloria será revelada. En medio de nuestra debilidad, Él se muestra fuerte. En nuestra humillación, Él nos exalta. Y en nuestro sufrimiento, Él nos lleva a un lugar de gloria que va más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Como dice en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. La gloria que nos espera es mucho mayor que cualquier humillación que podamos experimentar en esta vida. Y es a través de nuestras humillaciones que Dios nos prepara para compartir en su gloria. Así que,
Cuando pasemos por momentos de humillación, recordemos que no son el fin de la historia. Cada prueba, cada dificultad, cada momento de dolor es una oportunidad para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Él usa nuestras debilidades para mostrar su poder, y a través de nuestras luchas, Él nos lleva a un lugar de gloria. Última instancia, la humillación que experimentamos será un medio por el cual Dios será glorificado en nosotros, y seremos transformados para siempre. Que Dios te bendiga abundantemente, te fortalezca en medio de tus pruebas y te dé la paz de saber que su gloria será revelada en tu vida a través de cada momento de